Entonces voy a compartir con ustedes un rato. Y es la tarea que tienen que hacer para la unidad 7 y 8 y también la 9. Entonces, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer? La guía es esta, ¿verdad? Que está habilitada en teoría hasta hoy. Unidad 7 y unidad 8. ¿Qué les pide? Hacer un cuadro comparativo, les pide de la unidad 7. ¿Qué es la unidad 7? Área cultural de América precolombina mesoamericana. Es decir, todos estos grupos que ustedes fueron exponiendo. Entonces es hacer un cuadro comparativo de esta unidad 7. Misma cosa se pide para unidad 8. Unidad 8 excepto los incas. ¿Por qué? Porque los incas yo les voy a presentar ahora. ¿Se acuerdan que un alumno tenía que presentar y nunca presentó? Entonces tenemos 5 civilizaciones. ¿Quedó claro eso o no se entendió la tarea? Les pregunto. O sea, en un cuadro la unidad 7 y en otro la unidad 8, o todo en un solo cuadro, profe. No. Por parte. Yo no te voy a meter jamás como 10 civilizaciones juntas, es demasiado. Entonces, vos Bien. vas por parte, tu unidad 7, y te voy a volver a mostrar, ¿verdad? Espérame, dice un ratito, le voy a explicar, ¿sí? Y después ya te doy la palabra. Entonces, vos tenés aquí, a ver, aquí, por un lado, y por el otro aquí. Bueno, tenés aquí tu guía. Esta es para la unidad 7, ¿sí? Entonces, vos te concentras en tu unidad 7. ¿Cuáles son los temas de la unidad 7? Los olmecas, zapotecas, toltecas, teotihuacán, civilización maya y los aztecas. Uno de ellos creo que no se expuso. Creo que era el de los zapotecas o el de los toltecas. Uno de los dos, ¿verdad? Pero sé que uno no se expuso. Entonces, ustedes ponen solo los que se presentaron, porque ustedes tienen el PowerPoint para ello. ¿Qué se hace? Se hace un cuadro comparativo, es decir, comparar culturas para la unidad 7. Entonces, ese entregas en la parte habilitada de unidad 7. Para unidad 8, entregas la parte en donde se habilita para la unidad 8. No sé si podemos ingresar. Vamos a probar, porque ahora están de examen. Bueno, yo puedo entrar sin problema, ¿verdad? Arqueología. Vamos a la parte de arqueología. Entonces, vos tenés aquí entrega de tarea y te dice luego segunda tarea. ¿Por qué segunda tarea? Y voy a explicar que la primera tarea fue la monografía de cada uno, o sea, en donde ustedes en pareja hicieron sus trabajos, pero el resto, por supuesto, no lo hizo. Entonces, este es ya para todo el curso, misma cosa con unidad 8, ¿verdad? Que tenemos la misma temática. Y unidad 9 también vamos a tener la misma temática, ¿verdad? Área cultural de América del Norte. Ahora, les pregunto, ¿alguna consulta? Daisy, vos me levantaste la mano, así que te escucho. No te Ahí escucho. está. Ahí está. Ahí está. No sé qué le pasa a mi teléfono, todo hoy no me está funcionando, Gina. El cuadro comparativo sería, yo le puse características, lo que sería ubicación, organización social y política, dioses, economía. ¿Está bien? Al lado le puse olmecas, aztecas, mayas, teotihuacanos y toltecas. Eso sería la unidad 7. Bien. Y en la unidad 8 serían los mochicas, cultura nazca, el reino chimu, la cultura chavín, tihuanaco 1 y 2. Sí, el tihuanaco, de hecho, ¿sabes por qué les puse 1 y 2? Porque en uno está lleno de imágenes y en el otro está lleno de información. Por eso tiene 2. Exacto, el 1 tiene la información y el 2 es imagen, o sea, Sí. parece que un resumen otra vez. En realidad, bueno, lo que pasa es que si ustedes me pasan, yo entiendo, cuando ponen es genial que ustedes no me llenen así de información, perfecto, ¿verdad? No hay problema. Pero ¿qué pasa? A la hora de compartir con sus compañeros esa PowerPoint, se complica,
Porque tus compañeros no tienen la información. La tenés vos, por ejemplo, pero no tu compañero, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Por eso es que yo les puse ese 1 y 2. ¿Verdad? ¿Eso es todo? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, Te escucho. ¿no nos podía dar un poquitito más de tiempo para poder hacer un trabajo más prolijo y más ordenado? Yo no tengo problema. Ustedes saben que conmigo no hay problema con esto del tiempo. Les voy a dar una semana más. Pero en esa una semana más van a tener también la unidad 9. ¿Está bien? No sé qué dicen los compañeros. Dale. Sí puede ser, profe, por favor, porque no me está funcionando ni mi computadora, ni mi PC, nada, y tuve que venir a la casa de mi sobrino para hacer mi trabajo. Estoy en eso, Gina. Por Sí, no hay favor. problema. De igual forma, ustedes incluso eso pueden hacer a mano. Yo nunca les exijo que me hagan a computadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es solamente un cuadro comparativo. O sea, yo no les pido que me llenen de información. A mí no me interesa que me llenen de información. Mostrarme lo más importante, o sea, lo destacado. Economía, cultura, sociedad. Si tiene edificaciones, cuáles fueron las edificaciones más importantes, para qué se usan, hasta ahí. O sea, tampoco les voy a decir el tiempo en el cual, cuándo aparecieron, cuándo desaparecieron. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no es la función del cuadro comparativo. Lo único que quiero es comparar cuál es la diferencia o cuáles son las cosas que tienen de manera igual. Daisy. Profe, dice también hacer un una conclusión abajo, o sea, es hacer una conclusión de todo el cuadro de la unidad 7, por ejemplo. ¿En qué sentido sería esa conclusión o el de todo? ¿Y cuál es la conclusión a la que llegaste una vez que hiciste tu cuadro comparativo? Eso es. Ah, bueno, gracias. Dale. ¿Otra consulta? Profe, o sea, aparte de hacer el cuadro, tenemos que hacer una conclusión, digamos. Sí, Dale. así es. La conclusión no es muy larga, ¿verdad? No se compliquen ustedes. Pero díganme cuál ejemplo, a ver, ¿cómo podemos concluir algo? Decimos, estos grupos estuvieron en tal lugar, fueron vecinos, qué sé yo, comparten qué sé yo, la caza, la pesca, esto se diferencia por esto, eso nomás. Tampoco les pido que sea muy largo, vuelvo a insistir, sino que lo que sean las diferencias y las similitudes en todo caso. Así se puede hacer una conclusión. Mientras estoy acá, ya les habilito para una semana más porque después me olvido, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna otra consulta mientras hago esto, les escucho. Después ya empezamos, ¿está bien? Ninguna, profe, gracias. Vale. Bueno, fecha de entrega entonces va a ser 30. Sí, 30. Con arqueología vamos terminando también. Hoy tenemos la unidad 9. Y como tiene 10 unidades, básicamente ya estamos terminando. Ahí están. Los dos ya se habilitaron. Después les voy a habilitar la 9. ¿Está bien? De hecho que la 9 estoy pensando en que vamos a hacer un foro. No vamos a hacer un trabajo de esta magnitud como la 7 y la 8. Entonces va a ser un foro en donde ustedes me van a hablar de una de las civilizaciones nada más.
¿Les parece si iniciamos nuestra clase de hoy? Sí, profe. Ok, iniciamos entonces. Hablamos de qué civilización, hablamos en esta unidad 8 de los incas. ¿Habrán escuchado ya hablar ustedes de los incas, verdad? ¿Alguna vez? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué saben de los incas? Que vivían más o menos en lo que hoy es Perú. Ujú. ¿Qué más? Tenían el imperio más largo en dirección norte-sur. Muy bien, excelente, Paolo. Genial. ¿Qué más sabemos los incas? Se extendían por toda la costa del Pacífico. Ujú. Sí, estamos hablando de un imperio bastante extenso, ¿verdad? Y abarca varios países a lo largo de norte a sur, incluso de este y, ¿por qué no? Podemos hablar del oeste también, ¿verdad? Entonces, ¿qué países abarcó este imperio? De acá ya les muestro en el mapa. Hablamos, por Perú, supuesto, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿verdad? Argentina, Colombia, Ecuador, Perú Bolivia, y Chile. sí, Ecuador, Bolivia. Chile también, sí. Argentina, noroeste de Argentina. Incluso Colombia. ¿Cuál es la región inicial? El Cusco. ¿Conocen ustedes el Cusco? Sí, profe. Muy bien. Ven las imágenes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, iniciamos con el Cusco, pero van extendiéndose, dice, hacia la región sur de las montañas andinas. ¿Cómo llamaban los incas a su territorio? Tahuantinsuyo. ¿Y qué significa Tahuantinsuyo? Significa las cuatro partes. ¿Cuál fue el idioma de los incas? Fue el quechua. El quechua es un idioma que se utiliza hasta hoy en día. Sí, ¿Dónde? en las regiones de Perú, Bolivia, incluso creo que se habla en ciertas regiones de Argentina aún. Ujú. Bien. Del norte, ¿verdad? De la Argentina. Sí, sí, siempre hacia ahí. Bueno, acá. Esta al menos fue su parte inicial. Bien, también, disculpe. Discúlpame, profe. Sí. Sí. El quechua es de las lenguas más importantes de Sudamérica, junto con el aymara, el guaraní y demás lenguas. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y también hay leyendas sobre, sobre el origen, iba a decir, disculpen, sobre el origen de los incas, ¿verdad? Tenemos la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ocllo y también la de los hermanos Ayar. En realidad, las dos leyendas hablan de Manco Cápac, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice estas leyendas? ¿Conocen ustedes, leyeron alguna vez? Que supuestamente se formó una nube en el río y ahí aparecen, ¿verdad?
Manco Cápac estaba casado con Mama Oclo, de ahí tienen los hijos. Yo nunca escuché esas leyendas, profe. Ah, bueno, perfecto. ¿Y el resto? ¿Escucharon alguna vez? ¿O no? Estoy igual que yo. Ujú. Entonces, supuestamente viene Manco Cápac. ¿Por qué? Porque veía que las personas eran muy salvajes. ¿No le suena familiar la leyenda? Como le veían muy salvajes a los que estaban en la tierra, entonces viene para enseñarles a cómo convivir y demás. Esa es la leyenda de lo que es el Manco Cápac. Entonces, tenemos esto. ¿Alguien sabe cómo se llama este lugar? Machu Picchu. Machu Picchu. Sí, por favor, ¿verdad? Conocemos, vimos, seguro que vemos en los famosos viajes así. ¿Dónde te puedes ir? Te puedes ir al Machu Picchu, ¿verdad? Entonces, tuvieron dos fases de expansión, los incas. La primera fase, ¿verdad? En donde van ganando territorios mediante conflictos bélicos. Y este imperio en realidad inicia en 1438 después de Cristo. Ojo. La segunda fase ya es en 1479 y termina en 1535. ¿Por qué les parece que termina en 1535? Mientras tanto les voy a ir explicando que se conquista varios lugares, pero van conquistando con el tiempo, ¿verdad? Que es lo que vimos en la primera imagen del mapa. Le tenemos a Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza. Todas son ciudades que pertenecen ¿a dónde? Al imperio incaico. Sí, pero ¿dónde están hoy en día? A Chile, Argentina, Bolivia, Argentina. Perú. Estamos hablando de Argentina. ¿Por qué? Ah, Porque sí, estamos sí. hablando de estas provincias, Catamarca. Catamarca, Tucumán y demás. Todas estas que les mencioné están en Argentina, ¿verdad? Entonces, se va conquistando este periodo, ¿verdad? En este periodo, ya en esta segunda fase, pero termina en 1535. ¿Por qué les parece que termina? ¿Quiénes llegaron para que estos incas puedan desaparecer? Los españoles, Los o sea, españoles. la conquista. Sí, los europeos, ¿verdad? Que tienen varios intentos, dice, de fallidos de conquista. De hecho, que intentaron conquistar, por supuesto, ¿verdad? Pero aprovechan una guerra civil que hubo entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Entonces, esta sociedad era muy variada, pero se diferenciaba la realeza, la noble y el ayllu. ¿Qué es el ayllu? Es la sociedad, la gente más pobre, ¿verdad? El Inca, o el Zapa Inca, que era el supremo emperador del Tahuantinsuyo, y la lista de gobernantes estuvo conformada por 13 soberanos. Creo que no se sabe quiénes fueron los 13 soberanos, lo único que se sabe es que sí tuvo 13 emperadores en su momento, ¿verdad? Entonces, desde lo que fue la fundación del Cusco se da en 1250 y la captura de Atahualpa se da en 1532. Aquí tenemos una imagen de lo que es la sociedad incaica. Es muy parecida, de hecho que siempre son parecidas las sociedades, lo único que cambia de repente son los nombres, pero la estructura siempre es la misma. ¿Por qué? Porque arriba, ¿quién va a estar siempre para ustedes, les parece? La realeza, el Toda que la manda. vida. El que manda, la realeza. Vos podés ponerle el nombre que quieras, pero es el que siempre tiene el mayor poder, ¿verdad? Político, económico, social incluso. Luego de la realeza, ¿quién viene? La nobleza, La nobleza. ¿verdad? Los nobles. Los militares y los sacerdotes. Exactamente, los que están cerca, ¿verdad? O alrededor del rey. Entonces, esta pirámide nosotros acabamos de ver, por ejemplo, en el imperio, ¿verdad? Solo que con otros nombres, pero la estructura es la misma. Y por supuesto, después viene ¿quién? Más abajo está el pueblo. ¿Quién era el pueblo? Campesinos que trabajan para el Estado, ¿verdad?
y los famosos yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? La servidumbre. La servidumbre. ¿Y a ustedes este nombre les suena familiar? Sí. Sí, pero fue una institución que adoptaron los españoles Muy bien. ¿Dónde? Solamente ahí, en Perú. en Paraguay, en las distintas provincias. Muy bien, en Paraguay la tenemos. ¿Y cómo se llama la institución que adopta este yanaconato en Paraguay? La encomienda. La encomienda. Mira, le teníamos a los yanaconas por un lado y a los mitas por el otro, además de la naboría, ¿verdad? Bien, hablamos de la parte política de los incas. Entonces, hablamos de una monarquía, por supuesto, absolutista y teocrática. ¿Por qué teocrática? Porque son considerados de origen divino. Y también su derecho a gobernar era por herencia. Unifican el reino a través de algo muy importante, sumamente importante, que es la lengua, ¿verdad? Y se dividen en el máximo jefe, que es el inca, el consejo, que tiene que ser de los ancianos, y después el curaca o el jefe, que es el representante de cada ayllu o el grupo, como les dije, más pobre, ¿verdad? Después tenemos a la religión. Como casi todas las civilizaciones antiguas eran politeístas, rinden culto al sol y creen en la existencia de tres mundos: el celestial, el terrenal y el de los muertos. Nosotros creemos también en tres mundos, si somos católicos. Técnicamente, sí. Sí, técnicamente sí. Y bueno, y hablamos después de la agricultura, los terrenos artificiales que tenían a orillas del río para poder obtener una tierra útil en un terreno bastante accidentado. ¿Cuáles eran los principales dioses de los incas? El Viracocha, el que es el que da la vida, ¿verdad? ¿Alguien me levanta la mano o me escribe? No sé. Yo, profe, Carlos, te escucho. sí. Huiracocha es el mismo dios que tenían los tihuanacos. Sí, Viracocha. Porque la estatua, hizo, digámosle, son, bueno, no son estatuas, pero son dibujos. Son exactas, o bueno, casi exactamente igual de los dos, Sí. pero difieren en algunas cosas. Por eso quería saber si es que por ahí ya adoptaron al mismo dios que los tihuanacos, o si se sabe algo al respecto de eso. Sí, yo creo que habrán adoptado el mismo dios, eso no... Acordate que, bueno, todas estas civilizaciones están, a ver, en constante comunicación unas con otras, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que es el mismo dios. Leí por ahí que no es una fuente confiable, pero igual Sí, entré por curiosidad y leí, claro. y vi que decía que algunos de los descendientes de los tihuanacos fueron los que fundaron básicamente la ciudad de los incas. Ujú. Y eso, Sí, porque no, claro, los tihuanacos están antes que los incas, pues. claro. Ujú. En todo caso, los incas le copiaron a los tihuanacos, si es que hablamos de dioses, Sí, sí. ¿verdad? O le adoptan, mejor dicho. Ujú. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. Después también hablamos de la diosa Pachamama. ¿Quién es la diosa Pachamama? La diosa de la madre tierra. ¿Les resulta familiar? Sí, en Bolivia de hecho se habla mucho de la diosa Pachamama hasta ahora, ¿verdad? Y hablamos después del fin de los incas. Muere Atahualpa y culmina el imperio incaico. Se rebelan, por supuesto, los indígenas contra los españoles. Esto es algo que va a suceder en toda América. No crean que ellos aceptaron fácilmente su derrota y bueno, ya como conquistados, no. Entonces hay una serie de rebeliones hasta incluso 1572, en donde es capturado y decapitado el último de ellos, que fue Tupac Amaru. Bueno, hasta ahí tenemos a los incas. ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, en las redes sociales yo tengo una duda, o sea, decía algo de
mitiaes o no sé, que eran los que iban a conquistar a otros pueblos, no sé, algo así. Creo que eso es algo nuevo, o sea, que yo veo. O eran como soldados. Este, Sí, ese, mitimaes. sí, colonizan a otros pueblos aunque mantenían lazos con sus aillos de origen, dice. ¿Y eran como soldados o cómo? Y asumo que sí. O pueden ser incluso personas. Acuérdate que acá en Paraguay, por ponerte un ejemplo nada más, les tenés a los vecinos en la primera etapa, ¿verdad? Pero estos vecinos cuando necesitaban, por ejemplo, ir a conquistar o ir a poblar en otros lados, se armaban y se iban. Entonces yo asumo que va a ser de la misma manera. Como querían ir a colonizar otros lugares, iban a otros lados, pero siempre mantenían, dice, el relacionamiento, la comunicación con sus aillos de origen. Pueden ser civiles, que después son soldados. O sea, yo entiendo de esa forma al menos. Ya, profe, gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más? Bueno, pasamos a la Yo sí, profe. Discúlpame. Es cierto eso que se cuenta. Viste que en Perú hoy día. Discúlpame. El apellido más común era entre Mamani o Yupanqui, algo así, pero yo tengo entendido que esos apellidos eran de la realeza inca y quiere decir que los peruanos que se apellidan así son descendientes de la realeza inca. No sé si es verdad eso. Honestamente no conozco sobre el tema. No llegué a escuchar ni a leer tampoco. Así que no te quiero dar una respuesta errónea. Honestamente no sé. Bueno, profe, gracias. Gracias a vos. ¿Otra consulta? Bueno, pasamos a la unidad 9, ¿les parece? Dale. Pueden ver. Sí, profe. Bueno, ok. Como hubo un silencio así medio me asustó. Dije, bueno. Bien, unidad 9. Nuestra penúltima unidad en arqueología. Hablamos del área cultural de América del Norte. Entonces hablamos de varios grupos, como los algonquinos, los iroqueses, los atapascos, los sioux y los esquimales. Para iniciar podemos hablar de los algonquinos. ¿Quiénes son los algonquinos? Son indígenas que hasta hoy en día, ¿verdad?, se encuentran en Canadá y también en Estados Unidos. Y en este mapa van a ver cuáles son los lugares en donde fueron ellos estabilizándose como grupo. A la derecha tienen una imagen de un algonquino. Entonces, ¿qué significa algonquino? Significa nuestros aliados. Fueron los primeros en vivir en Nueva York. Sin embargo, y me es simpático porque yo también les hablo de los iroqueses y los iroqueses también me dicen que fueron los primeros en vivir en Nueva York. Entonces yo les puse, como son vecinos los dos, los algonquinos como los iroqueses, fueron los primeros en asentarse en lo que hoy en día es Nueva York. ¿Cuál es la unidad básica? Ya sabemos nosotros, para todas las civilizaciones, la unidad básica siempre va a ser el parentesco. ¿Qué significa parentesco?
Es un sistema que viene de padres, hijos, nietos, bisnietos y las uniones entre ellos. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estos algonquinos le tenían al líder, el líder que se llamaba Sachem. Estos Sachem podían ser hombres o mujeres con los mismos espacios, es decir, ocupaban el idéntico espacio de los hombres en donde podían votar y también formar parte del gobierno. Luego de este líder viene el chamán o el líder espiritual. Este chamán, que también nosotros tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Y seguramente ustedes ya lo conocen más que bien porque en la historia dan la figura de lo que es el chamán, el líder espiritual de un grupo. Siempre el chamán es más respetado, o casi siempre más respetado, que el propio cacique que tenemos nosotros. En este caso, el caso del líder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dirigía las ceremonias religiosas, aparte de curar enfermos. Y por supuesto, ¿qué más puede hacer un chamán aparte de tener estas ceremonias religiosas y curar enfermos? Empezar un camino para buscar el alimento por ahí. Sí, puede ser, claro. Carlos, gracias, Gastón. Profe, también eran temidos por toda la tribu, hasta donde yo sé, porque se creía que ellos podían cambiar de forma en animales o Sí. monstruos, digamos, espíritus. Ujú. ¿Qué más puede hacer el chamán? ¿Curar? Puede tener visiones. Claro, puede tener visiones, puede curar, puede buscar el camino, como dice Gastón. O sea, en realidad tenemos entendido que puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Practicaban el animismo. ¿Qué es el animismo? ¿Quién me puede definir? Ellos creían que todas las cosas de la naturaleza tenían alma. El árbol tenía alma, el río tenía alma, la piedra tenía alma, el animal, el animal que cazaban o el animal, el cielo tenía alma, el sol, todo tenía alma. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es animismo. Entonces, de todos estos algonquinos destacan los indios Cree, que fueron los que poblaron Canadá. Viven de la caza y la pesca principalmente, como casi todas las culturas también, ¿verdad? Cultivaban maíz, calabacín, girasol, entre otros. Construían los poblados cerca de los ríos y no tenían límites bien definidos, por lo que estaban cerca de los iroqueses, los atapascos y los esquimales. Eran todos vecinos, ¿verdad? Vivían uno al lado del otro. Ahora, ¿por qué hacemos los poblados cerca de los ríos? Para la pesca. Muy bien, El agua. aparte de la pesca, ¿qué más? El agua. El agua. Justamente. ¿Podemos estar sin agua? Y no. Imagínate No, cuando te 40 grados, por ejemplo, ¿verdad? O sea, profe, todo el asentamiento humano en la historia tienen que ver con los ríos, con la posición de los ríos. Por ejemplo, en un mapa podemos ver la extensión territorial de Egipto, que tiene muy vasto territorio. Claro. Después vemos un mapa donde nos muestra su densidad demográfica y toda la gente prácticamente vive alrededor y orillas del río Nilo, prácticamente. Sí, por una necesidad humana de tener el agua, por supuesto. ¿Pueden estar sin comer? La tierra es más fértil también, profe. ¿Perdón? La tierra es más fértil. También, claro, ¿verdad? Y justo les iba a decir, ¿verdad? ¿El ser humano puede estar sin comer? Sí, puede aguantar, pero no puede estar sin agua. Bien, entonces, construían los poblados cerca de los ríos, creo que sí, ya le puse, repetí. Son pequeños, con cara aplanada y extremidades más finas y delicadas que los iroqueses. Las descripciones que tratan de los pieles rojas, y acá es donde yo busqué ayer para ver si es que estos algonquinos son los pieles rojas, pero tampoco encontré que diga que así textualmente los algonquinos son pieles rojas, ¿verdad? Entonces, tratan de los pieles rojas, que suelen referirse a que tienen fama de ser aficionados a la carne humana.
De hecho, más de una civilización, también de un grupo o de una etnia, sabemos que es aficionada a la carne humana. ¿Verdad? No tienen límites bien definidos, muy bien. Esta etnia entonces sigue en Estados Unidos, es decir, es un grupo de indígenas que están hasta hoy. ¿Verdad? Ahora hablamos de los iroqueses. Los iroqueses, el espacio que donde estuvieron fue este, donde están viendo acá en la imagen. ¿Verdad? Iroqueses, ¿qué significa? Gentes de casas largas. Fueron como los algonquinos también, los primeros en habitar Nueva York. Vivían en tribus con diferentes clases en donde, por supuesto, resaltaba el jefe y la nobleza y luego estaban los plebeyos. Eran uno de los grupos más numerosos de las regiones. Las mujeres eran las responsables de la siembra y la cosecha, mientras que los hombres eran responsables de cazar, comerciar y limpiar los campos, además de hacer canoas y tener su arco y su flecha. Sembraban maíz, zapallo, calabaza, vivían en grupos llamados clanes, en donde cada clan había una madre que tenía mucho poder y tenía autoridad. ¿Qué entendemos nosotros por clanes? Familias. Familias. Bien. Bien. Entonces, esta confederación de los iroqueses consistía en 6 tribus y el propósito que tenían es la de establecer acuerdos entre las tribus para que haya buen relacionamiento entre ellos. ¿Verdad? Sobre lo que es la guerra, la paz y el comercio. Ahora hablamos de los atapascos. El lugar donde habitaron fue este, más hacia Canadá. No Canadá, aquí, perdón, aquí. Alaska también y Estados Unidos en menor cantidad. Entonces, los atapascos también eran varias tribus en donde no tenían gobierno definido ni estable y tenían un gobierno patriarcal. Cuando hablamos de patriarcal ya sabemos lo que significa. ¿Qué significa? Que es gobernado por un hombre, por un padre. Uh-huh. Los chamanes que tenían eran importantes, la economía, por supuesto, caza, pesca y recolección también. Agricultura la practicaban. Tenían danzas espirituales como la danza de la lluvia. Bueno. Y después hablamos ya de los Sioux. En su mayoría estaban también en Canadá y en Estados Unidos. Era un pueblo nómada. ¿Qué significa nómada? Que vivían en migración dependiendo del lugar. O sea, se iban de lugar en lugar. Excelente. Y guerrero. Tenían varias tribus, 7, y hablaban variedades lingüísticas. La naturaleza para ellos era sagrada. Creían que tenían espíritu, es decir, animismo también. El búfalo era importante para ellos. ¿Por qué? Porque comían de su carne, usaban la piel para vestirse y hacían sus viviendas también, que eran unas tiendas de campaña hechas con pieles y palos de madera. Tenían o realizaban ceremonias y actos religiosos para agradecer a los espíritus y pedirle ayuda. Y fumaban la famosa pipa de la paz alrededor del fuego, que se hacía en ocasiones especiales para tomar decisiones o si recibían importantes visitas. El código de comunicación era la columna de humo para el día y las flechas encendidas a la noche. Ahora, supongo yo que algunos de ustedes o todos ustedes habrán visto caricaturas alguna vez, ¿verdad? Dibujitos, Sí, pero Coyote, Bugs Bunny y demás. Sí, sí, profe. Bueno, ¿y cómo le pintan a los indígenas ellos en sus caricaturas? ¿Cómo hacen su comunicación los indígenas? A través de balbuceo. O la columna de humo. Señal de humo. La columna Señal de de humo. humo, claro. Ah, ¿Verdad? ¿Se claro, acuerdan? sí. Eran nómadas y las mujeres eran tan importantes como los hombres.
Y hablamos finalmente de los esquimales, que habitan ya las regiones árticas de América del Norte y parte de Siberia, es decir, en esta parte. ¿Por qué no? Acá está Groenlandia también. Entonces, ¿quiénes son los esquimales? Dos grupos que tenemos, los Inuit y los Yupik. Bueno, ¿qué significa esquimales? Devoradores de carne cruda. ¿De dónde son originarios? De Siberia. Que cruzan el estrecho de Bering y se asentaron en Norteamérica. ¿Les suena conocido esto de cruzar el estrecho de Bering, verdad? Sí, profe, la ruta beringia. Uh-huh. Bien, entonces los Inuit viven en tundras. ¿Quién me puede definir lo que es una tundra? Una zona en donde solamente hay musgos y líquenes, que son plantitas muy pequeñas que crecen en la roca. Uh-huh. Ok, muchas gracias. Bien, cazaban varios animales como ballenas, focas y aprovechan para alimentarse y abrigarse. Se dividen en 4 grupos principales. Los Yupik se desprenden de los Inuit y viven en Alaska y Siberia. Cazaban focas, morsas, ballenas. Están conformados por 2 grupos en Alaska y en Siberia, específicamente por 3 grupos. Muy bien, con eso terminamos. Ahora abro espacio para las preguntas. Si me quieren consultar alguna cosa, soy todo oídos. A mí me llama bastante, profe, cómo de alguna forma soportaban el clima y esas cuestiones. Vos sabés que hablando de los esquimales, en realidad el último grupo que es el que soporta el clima bastante frío, ¿verdad? Por eso es que comen las focas y las ballenas. ¿Por qué? Porque tienen la grasa. Entonces esa grasa les ayuda a soportar el frío extremo. Y el cuerpo de ellos fue acostumbrándose con el tiempo. Es algo increíble, en realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra. Y vamos a ponernos nosotros mismos como ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de, queremos ir a pasar, qué sé yo, a algún lugar muy frío. Vamos a poner Estados Unidos, ¿por qué no? Podemos poner también incluso Groenlandia, ¿verdad? Entonces, ¿te parece a vos que nosotros estamos preparados para ir a aguantar ese tipo de frío? Y claramente no. Claramente no, ¿verdad? Sin embargo, ellos lo soportan, ellos viven ahí, pero viven hace mucho tiempo y el cuerpo de ellos está acostumbrado, así también la acostumbran a los hijos, ¿verdad? Vi un video, no es de Groenlandia, pero es de uno de los países que es bastante frío también. ¿Sabes qué hacen con los bebés? Apenas nacen, no es que le ponen en una pieza calentito, sino que les sacan afuera, en el frío, para que sus cuerpos vayan acostumbrándose. Profe, y justo esto de la costumbre que comentas, también la gente del Pacífico que tuvo que lidiar ahí con la altura y eso, Uh-huh. Sí. y que se acostumbró a eso. Se van acostumbrando, sí. Se van acostumbrando el cuerpo mismo, ¿verdad? Pero, como te digo, estos esquimales, por ejemplo, comen grasa de estos animales, ¿verdad? Tienen sus casas, que son los iglúes y demás, pero tienen formas para acostumbrarse. Y cambian. Vos sabés que la característica del cuerpo es increíble, pero cambia. Para poder mantenerse en ese lugar. Así como te digo, nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo, mira, con el calor que hace 40, 41 grados, no cualquiera que vive en un país frío va a venir a tolerar. Le va a dar un infarto. Bueno, si se descuida. A nosotros mismos, pero como que estamos más acostumbrados. Estamos acostumbrados, pero no tanto, ¿verdad? El día de la primavera nos recibió con 41 grados, Gastón. Primavera. Primavera, no hablamos de verano.
Bien. ¿Otra consulta? Quería agregar algo. Sí, ¿cómo? Ellos casi no tienen, ellos tienen el páncreas chiquitito. El páncreas segrega insulina y la insulina saca el azúcar, el exceso de azúcar de la sangre y también el exceso de carbohidratos. Y como ellos necesitan de esos carbohidratos, entonces el páncreas casi no produce insulina y es chiquitito, chiquitito. Es un cuarto nomás del páncreas de una persona como nosotros, Mm, porque trabaja muy poco. claro. Bueno, muchas gracias. ¿Otra consulta? ¿Dudas? No me van a preguntar qué va a ser la tarea. ¿De qué va a ser la tarea, profe? ¿Eh? ¿De qué va a ser la tarea? Foro, ¿verdad? Foro, sí, va a ser un foro. Un foro donde me van a hablar de alguno de ellos. O van a buscar alguna información o algo que les interese para compartir y ver qué más podemos decir de estos grupos. De cualquiera. Bueno. Ahora, en la unidad 7 y 8, no sé si saben, ¿verdad? Creo que no les comenté, pero sí le había dicho a José, ahí está José Acosta, podían hacer de hasta 2 personas, hasta 2, pueden hacer el cuadro comparativo. Sin embargo, las 2 personas me tienen que alzar su tarea. No es que me alza José, pero no me alza el otro. Los 2 tienen que alzar para que yo les pueda considerar los puntos. Bien, con eso terminamos. Nos vemos el próximo lunes. Dale, profe, muchas gracias.